Mi nombre es Lucía Vargas y tenía 32 años el día en que mi esposo intentó dejarme sin hogar en mi propio porche. 40 minutos antes, una abogada me había dicho que mi abuela me dejó $7 millones y su casa en Aspen. Manejé a casa para contarle la buena noticia a Marcos. Él ya estaba parado en los escalones. También lo estaba su madre. Y un desconocido sostenía un sobre con mi nombre. Dolores me sonrió de la manera en que le sonríes a un niño lento. Dijo que la casa estaba vendida, que el divorcio estaba presentado y que tenía hasta el fin de semana para empacar. Puse mi bolso en el barandal y le devolví la sonrisa, pero esto es lo que ninguno de los tres sabía y lo que hizo que mi suegra dejara de sonreír aproximadamente una hora después. Bienvenidos de nuevo a Venganza Familiar Silenciosa, donde contamos historias tranquilas sobre mujeres que dejan de pedir permiso y comienzan a leer la letra pequeña. Si alguna vez has sido subestimada por las personas que se suponía debían protegerte, quédate conmigo hasta el porche. Deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto. Y no olvides suscribirte para que la próxima historia te encuentre cuando más la necesites. Esa mañana comenzó como cualquier otra, que es como siempre empiezan las peores. Le preparé a Marcos su café, 2 cucharadas de azúcar, como lo había hecho durante 9 años. He sido paralegal de sucesiones en el pueblo de Río Sereno durante la mayor parte de esos años. La gente me trae la peor semana de sus vidas. Una muerte, un testamento, una casa sobre la que nadie se pone de acuerdo, y yo lo pongo en orden. Eso es lo que se me da bien, el orden. Marcos solía llamarme el termostato de la familia porque yo mantenía a todos cómodos y nadie nunca se preguntaba cómo estaba yo. Yo pagaba las cuentas, llevaba a su madre al médico, cubrí el alquiler de su hermana 2 veces y nunca lo volví a mencionar. Siempre había una razón por la que tenía que ser yo. Nunca había una razón para que fuera otra persona. Mi abuela era la única persona que me decía que parara. Guarda algo para ti, Lucía, me decía. En cada visita, como si me dejara una llave, había muerto 6 semanas antes de todo esto, 89 años, en su cama, con sus gafas de lectura aún sobre la mesita de noche. La extrañaba de la manera específica en que extrañas a la única persona que realmente te veía. Ella me crió después de que mi madre no pudo, en esa misma casa, con el amplio porche de madera, y me enseñó a leer un contrato antes de firmar mi nombre en cualquier cosa. Pensé que así era simplemente como ella hablaba. Aún no entendía con qué cuidado había estado observando a las personas a mi alrededor, ni cuánto tiempo llevaba preparándose. La lectura del testamento fue en el despacho donde trabajo, lo cual se sentía extraño, sentada del lado del cliente en un escritorio frente al que normalmente me siento yo. La licenciada Pita lo manejó ella misma. La licenciada Pita tiene 60 años, es aguda como un cuchillo, y me enseñó la mayor parte de lo que sé. Leyó el testamento despacio, como lo hace cuando quiere que escuches cada palabra. Mi abuela me dejó todo. La casa en Aspen, que había tenido durante 40 años. Poco menos de $7 millones en cuentas y propiedades. Todo colocado dentro de un fideicomiso con mi nombre y solo el mío. Yo sabía que la abuela Pili tenía dinero. No sabía que había tanto, porque vivía con rebecas de lana y manejaba una camioneta más vieja que mi matrimonio. La licenciada Pita levantó la vista hacia mí por encima de sus gafas. «Hay algo más», dijo. Deslizó un sobre sellado por el escritorio. La letra de mi abuela estaba en el frente, esa escritura inclinada y cuidadosa que reconocería en cualquier lugar. «Ábrelo cuando estés sola», decía, no antes. La licenciada Pita me dijo que la abuela se lo había dado 2 años atrás, con instrucciones de entregármelo solo después de leer el testamento. Lo di vuelta entre mis manos. Era más pesado que una sola página. Casi lo abro ahí mismo. Algo me detuvo. Quizás solo la palabra sola. Subrayada 2 veces, así que lo guardé en mi bolso, agradecí a la licenciada Pita y salí al frío y brillante mediodía, ya ensayando cómo le contaría a Marcos. Pensé que era la mejor noticia de nuestras vidas. No podía esperar para llegar a casa. Son 15 minutos del despacho a nuestra casa, todo por el camino del río, y los pasé todos imaginando la cara de Marcos. Por fin podríamos arreglar los escalones del porche, podríamos saldar la segunda hipoteca de su hermana de una vez y no a pedazos. Podríamos respirar. En algún punto cerca del viejo granero, un pensamiento más pequeño salió a la superficie, el tipo que sigues empujando hacia abajo. 3 semanas
semanas antes, Marcos había tomado una llamada en el garaje y había cerrado la puerta. Cuando pregunté, dijo que era un agente inmobiliario que miraba una propiedad para un amigo. Marcos no tiene amigos que compren propiedades. La semana siguiente, Dolores me llamó 2 veces para preguntar muy casualmente si la abuela había dejado testamento y quién era su abogada. Le dije que no era asunto suyo, con delicadeza, porque yo siempre decía todo con delicadeza. Luego estaba Valeria, que no había visitado en un año, apareciendo de repente con pan de plátano y preguntas. Me había dado cuenta de todo. No soy una mujer que pasa por alto las cosas. El problema es que darse cuenta y creer que tu propio esposo haría algo así son 2 habitaciones diferentes. Y yo había estado parada en la puerta entre ellas durante semanas. Doblé en nuestra calle y la puerta se cerró de golpe. El sedán gris de Dolores estaba estacionado en mi lugar. La camioneta de Valeria estaba detrás, y en el porche 3 personas estaban paradas en fila, como esperando un autobús, que no es lo que hace la familia cuando tiene buenas noticias que compartir. Mi pie se apartó solo del acelerador. Me dije que había una razón normal para esto. He aprendido que la frase "hay una razón normal para esto" es casi siempre una mentira que te dices a ti misma justo antes de descubrir que no la hay. Estacioné en la calle y subí por el camino por el que había caminado 10,000 veces. Marcos no me miraba. Estaba de pie con las manos metidas en los bolsillos, mirando un punto en las tablas del suelo como si le debiera dinero. Dolores estaba al frente y al centro, como siempre se posiciona ella, barbilla arriba, abrigo abotonado, lista para su audiencia. Valeria estaba medio paso detrás de ella, casi temblando. El cuarto hombre no lo conocía. Fue él quien habló primero. Lucía Vargas, dijo, y cuando dije sí, me entregó un sobre grueso y me dijo que había sido notificada. Un notificador judicial en mi propio porche frente a mi vecina Consuelo, quien había dejado de regar sus geranios para observar. Marcos finalmente aclaró la garganta y dijo la palabra divorcio como si fuera un pronóstico del tiempo. Luego Dolores tomó el control. Porque Dolores siempre toma el control. Me dijo que el matrimonio había terminado. Me dijo que ya habían aceptado una oferta por la casa, una buena oferta en efectivo, y que los nuevos dueños querían cerrar rápido. Dijo que debería ser razonable y tomar el fin de semana para recoger mis cosas. Había una sonrisa en su cara todo el tiempo. La sonrisa paciente y compasiva de una mujer que cree que ya ganó. Luego entregó la frase que claramente había estado guardando, despacio y clara para que Consuelo pudiera oírla también. La casa está vendida, ahora no tienes dónde vivir. El agua de la manguera de Consuelo corrió hacia la calle. Valeria en realidad sonrió. Marcos estudió el suelo y yo estaba ahí parada en los escalones de la casa donde me crió mi abuela, sosteniendo papeles de divorcio en una mano y la noticia de $7 millones en la otra, y sentí que algo se asentaba en mí que no era pánico, era la sensación fría y limpia que tengo en el trabajo justo antes de encontrar la cláusula exacta que abre un caso de par en par. Solo necesitaba estar segura primero. Así que sonreí, no lloré, no grité, no le pregunté a Marcos cómo podía hacerme esto, aunque todas esas cosas estaban ahí esperando ser usadas. Solo les sonreí a los 3 como si me hubieran contado un chiste que no había aterrizado todavía. Los desconcertó. La sonrisa de Dolores parpadeó solo por un segundo, como la luz de un porche que parpadea antes de decidir si se queda encendida. Valeria no pudo soportarlo. ¿Qué tiene de gracioso?, espetó. Le dije que nada era gracioso. Dije que necesitaba leer algunas cosas antes de responder, porque nunca afirmo nada que no haya leído, y sugerí que quizás ellos quisieran hacer lo mismo. Dolores dijo que no había nada que leer. Los abogados lo habían manejado todo. Todo estaba en orden. He pasado 20 años escuchando a la gente decirme que todo está en orden. Casi nunca lo está. La gente que lo dice más fuerte suele haber leído menos. Miré a Marcos entonces, y por un momento él me miró, y vi claramente en su cara lo que era. Sabía que esto estaba mal. Lo había sabido todo el tiempo. Había dejado que su madre y su hermana cargaran el arma, y simplemente había accedido a estar en el cuarto cuando se disparó. Esa mirada me dijo más que los papeles de divorcio. Recogí mi bolso del barandal. No les di nada con que empujar, sin lágrimas que consolar, sin ira de la que alimentarse. Simplemente me giré y bajé mis propios escalones,
y podía sentir 3 pares de ojos en mi espalda, desconcertados de que la niña lenta no estuviera llorando. Esto es lo que compran 9 años, en caso de que te lo preguntaras. Te compran un esposo que deja que su madre hable por él. Te compran una cuñada que come tu pan de plátano y ayuda a planear tu desalojo. Lo sumé después, como sumo todo. Había pagado la reparación del techo de Dolores en 2019, $11,000, nunca reembolsados, nunca mencionados. Había consignado el primer préstamo empresarial de Valeria y lo absorbí silenciosamente cuando el negocio quebró. Había pasado 5 navidades organizando una familia que ahora me quería fuera para el domingo, y la cosa más cara que había gastado era la parte de mí misma que seguía creyendo que era una de ellos si solo daba un poco más. De pie en esa calle con Consuelo fingiendo regar plantas que ya se estaban ahogando, la humillación era real. Quiero ser honesta al respecto. Una cosa es que te dejen, otra cosa es que te dejen en un escenario que tu propia familia construyó con una vecina de audiencia y un desconocido de testigo. Pero debajo de la humillación, algo que mi abuela puso en mí hace mucho tiempo ya estaba haciendo los cálculos. Tenían un comprador, tenían una fecha de cierre, tenían una sonrisa y un plazo y estaban muy, muy seguros. La gente solo está tan segura cuando no ha verificado sus suposiciones. Tenía una pregunta en el centro de todo aquello, la pregunta que lo decidiría todo. Exactamente quién creían ellos que era la dueña de esta casa. Me subí al coche. No me alejé de mi vida. Me dirigí al único lugar donde su seguridad no podía seguirme. Manejé los 15 minutos de regreso al despacho. El despacho estaba vacío para entonces, solo el zumbido de la fotocopiadora y el olor a café viejo, y me senté en mi propio escritorio en el silencio y dejé que mis manos dejaran de temblar antes de hacer cualquier otra cosa. Hay una versión de esta historia en la que volví a subir esos escalones y grité hasta quedarme sin voz. Entiendo esa versión, la he sentido, pero he pasado 2 décadas viendo a la gente perderlo todo porque pelearon sus batallas en el cuarto equivocado, discuten en porches y estacionamientos y en mensajes de texto a las 2 de la mañana y creen que están ganando porque tuvieron la última palabra. La última palabra no vale nada. He visto a hombres con el mejor caso perderlo por completo porque no podían dejar de hablar. Yo no discutí en los escalones, nunca gano en escalones, gano en papel, así que me preparé una taza del mal café de la oficina y abrí un bloc de notas legal en blanco, del mismo tipo que uso para los clientes. Y en la parte superior escribí la fecha y una sola frase: ¿qué creen que están vendiendo? Luego empecé a construir el expediente como he construido 100 expedientes para desconocidos, excepto que esta vez la cliente era yo. Saqué la base de datos del registro del condado, encontré el software de títulos del despacho, extendí los papeles de divorcio sobre el escritorio y leí cada línea despacio, como la licenciada Pita lee un testamento, y todo el tiempo, en el fondo de mi mente, el sobre sellado de mi abuela reposaba en mi bolso como una piedra que aún no había dado vuelta. Llegaría a él. Primero necesitaba saber qué era verdad y qué era una historia que 3 personas desesperadas se habían contado a sí mismas en mi porche. Lo primero que hice fue poner la cronología en orden, porque en una cronología es donde se esconde la verdad. La abuela murió un martes en marzo. La llamada secreta de Marcos en el garaje fue 9 días después. La primera llamada de Dolores preguntando sobre el testamento fue la semana siguiente. La visita de Valeria con pan de plátano llegó 2 días antes de que se presentara el divorcio. Nada de esto era coincidencia y todo era un plan. Podía ver su forma ahora, la manera en que ves una mesa completa una vez que una pieza encaja. No habían decidido abandonarme en un momento particular, la ventana estrecha entre la muerte de mi abuela y el día en que su herencia quedara completamente asentada. Pensaban que si se movían rápido, presentaban rápido y vendían la casa por debajo de mí rápido, yo estaría demasiado asustada y sin hogar como para luchar por mi parte de lo que se avecinaba. Estaban tratando mi herencia como un reloj que marcaba la cuenta regresiva y querían agarrar la casa antes de que sonara. Era casi inteligente. Habría sido inteligente contra una mujer diferente, una que no supiera qué era una escritura registrada.
Lo que realmente era un grupo de personas que jamás en sus vidas habían tenido que leer el documento sobre el que estaban parados. Asumían que la casa era nuestra, mía y de Marcos, de la manera en que asumes que el suelo va a sostenerte. Acerqué mi silla a la pantalla. Las suposiciones son lo más caro que posee la gente. Estaba a punto de descubrir exactamente cuánto les iba a costar esta a ellos. Encontré el anuncio en menos de un minuto. Nuestra casa, la casa de mi abuela, con el amplio porche y los escalones torcidos, fotografiada en un día luminoso 3 semanas atrás, mientras yo aparentemente estaba en el trabajo creyendo que tenía un matrimonio. El anuncio ya estaba marcado como bajo contrato. Hice clic en los registros públicos y sentí que el estómago se me caía y se me asentaba al mismo tiempo. Había un comprador real, una pareja de apellido Delgado de Río Blanco, que había depositado $40,000 en garantía. Había un cierre programado para el viernes siguiente, y ahí, en el contrato de venta y en las declaraciones del vendedor, estaba una firma que había visto en 9 años de tarjetas de cumpleaños. Marcos había firmado como propietario del inmueble. Había firmado en la línea del vendedor donde va el nombre del vendedor, tan tranquilo como un hombre firmando por un coche que estaba seguro que era suyo. Le había mostrado a la gente facturas de servicios y una póliza de seguro de propietario a su nombre como residente. Le dijo que él y su esposa eran dueños del lugar libre de cargas y que ella ya se había ido, y la agente, que resultó ser amiga de Valeria, le creyó bajo su palabra. Nadie había revisado el título actual todavía. Esa parte viene después, en el proceso de cierre, la semana del cierre, cuando la compañía de títulos finalmente hace la investigación que el resto nunca se molestó en hacer. Por un momento solo me quedé mirándolo. Esto ya no era una amenaza, no era una actuación del porche para asustarme y hacerme firmar. Habían tomado el dinero de un desconocido, le habían prometido una casa a esa familia, habían fijado una fecha. Lo que sea que pasara después, les iba a pasar a personas reales con $40,000 en garantía y un camión de mudanza ya reservado. La crueldad era casi impresionante. No solo habían intentado echarme, habían vendido el suelo bajo los pies de 3 familias a la vez. Los Delgado, la mía y la suya propia, aunque aún no lo sabían. Imprimí el anuncio, imprimí el contrato, imprimí las instrucciones de depósito en garantía y luego hice lo único que probablemente debería haber hecho hace años, lo que mi abuela me había dicho que hiciera en cada conversación que habíamos tenido. Fui a ver cuyo nombre estaba realmente en la escritura. Quiero detenerme aquí y hablarles de Dolores, porque importa y porque he tenido mucho tiempo para entenderla. Sería fácil llamarla un monstruo y seguir adelante. No es un monstruo. Es algo más ordinario y más peligroso, que es una mujer asustada que decidió hace mucho tiempo que lo único seguro en el mundo era el control de una casa. Cuando Dolores tenía 33 años, su esposo murió y le dejó solo sus deudas, y el banco se llevó la casa donde había criado a Marcos y a Valeria. Se quedó en una acera con 2 hijos y una maleta, viendo cómo desconocidos sacaban sus muebles. Ha contado esa historia en cada festividad durante 30 años y cada vez la lección es la misma. Nunca dejes que nadie se lleve el techo. Así que cuando mi abuela murió con dinero y una propiedad en Aspen y una casa en Río Sereno, que Dolores siempre asumió que también era la casa de Marcos, algo viejo y aterrorizado despertó en ella. En su mente no estaba robando, estaba llegando primero, como hubiera deseado que alguien llegara primero por ella cuando fue ella quien estuvo en esa acera. Se convenció a sí misma de que la casa era propiedad familiar, que yo era la forastera que había entrado casándome y que una venta rápida y limpia era simplemente tomar lo que les correspondía antes de que los parientes ricos lo bloquearan todo. Lo creía completamente. Eso es lo de Dolores. Ella nunca miente. Solo decide cuál debería ser la verdad y luego se para muy erguida y reta al mundo a que no esté de acuerdo. Yo estaba a punto de no estar de acuerdo con un papel. El condado conserva cada escritura jamás registrada, escaneada y con búsqueda disponible, y encontrar la nuestra me llevó unos 90 segundos. La saqué y la leí 2 veces. Después
despacio, como lees algo que ya sospechas pero necesitas ver en blanco y negro. El otorgante era Pilar Vargas. La beneficiaria era Lucía Vargas, solo Lucía Vargas, registrada hace 11 años mediante escritura de donación, ningún otro nombre en ningún lugar, no el de Marcos, no el nuestro, el mío. Mi abuela me había transferido su casa a mí sola 11 años antes de que todo esto sucediera. Y yo lo había dejado en el fondo de mi memoria como una foto antigua porque la abuela aún vivía en esa casa, aún pagaba los impuestos de su propia cuenta, aún la manejaba como suya en todos los sentidos que importaban. La escritura nunca había parecido algo que yo poseía, era solo el papeleo silencioso de la abuela, el tipo que uno archiva y olvida, justo hasta la mañana de 6 semanas atrás, cuando la casa dejó de ser suya y nadie se había detenido a preguntarse de quién se volvía. Marcos había firmado un contrato para vender una casa que nunca le había pertenecido ni por un solo día. No era dueño ni de una tabla de ella. No podía vender esa casa más de lo que podría vender el Palacio de Justicia del condado. Me recosté en mi silla y dejé que eso se asentara. Marcos firmó como propietario de una casa que nunca fue suya. La gente hace cosas imprudentes cuando su madre les dice que lo hagan, pero hay imprudente, y luego está firmar tu nombre como vendedor de una propiedad sobre la que no tienes título, por escrito, por dinero, frente a una compañía de títulos que va a verificarlo. La sonrisa en la cara de Dolores en ese porche, la que decía que ya habían ganado. Ahora la entendía. Creían que tenían la escritura, no tenían nada, y en mi bolso, aún sellada, mi abuela estaba esperando para decirme que había sabido que este día llegaría. Recordé el día en que lo hizo. Una vez que me obligué a mirar atrás, fue el mismo año en que había consignado silenciosamente el primer préstamo empresarial de Valeria y lo vi hundirse sin una palabra de agradecimiento, pagando yo el resto para que nadie tuviera que enterarse. Creo ahora que la abuela lo había visto todo el patrón de quién pagaba por esta familia y quién recibía las gracias, y había decidido que ya había visto suficiente. Hace 11 años, la abuela me pidió que la llevara al registro de la propiedad un jueves por la mañana. Dijo que tenía que organizar algunos papeles y asumí que era sobre sus propios asuntos, impuestos, la camioneta, uno de los arriendos de sus terrenos. Esperamos en un pasillo beige y ella rellenó un formulario con su cuidadosa escritura inclinada y después me llevó al restaurante y me compró una rebanada de pastel que yo no había pedido. Quiero que tengas la casa, dijo sobre el pastel. Le dije que estaba siendo mórbida, que nos sobreviviría a todos, y ella solo me miró con esos ojos claros y tranquilos y dijo: «Esto no es sobre morir, Lucía, es sobre tener un lugar donde pararte». Pensé que quería decir algo dulce y de abuela. Le di las gracias, me comí mi pastel y nunca volví a pensarlo, porque en ese momento mi matrimonio estaba bien, o eso creía, y la idea de que alguna vez necesitaría tener un lugar propio donde pararme me parecía una preocupación de vieja. Ella me dejó creer eso, no explicó. Ya había observado a Dolores trabajar en Marcos durante años, observado cómo su columna vertebral se ablandaba cada vez que su madre entraba en un cuarto, e hizo su movimiento en silencio y me dejó mantener mi cómoda ignorancia todo el tiempo que duraría. 11 años. Me compró 11 años sin tener que saber. Y luego se aseguró de que el día en que finalmente lo necesitara, el suelo bajo mis pies fuera mío. Saqué el sobre de mi bolso. Era hora. Lo abrí en mi escritorio, sola, como ella había pedido. Eran 3 páginas, por ambos lados, esa escritura inclinada, volviéndose un poco más temblorosa hacia el final. «Mi querida Lucía», comenzaba, «si la licenciada Pita te ha dado esto, entonces ya no estoy. Y lo siento, no estar ahí para hacerte una taza de té mientras lo lees. Voy a contarte algunas cosas que nunca dije en voz alta, porque decirlas te habría lastimado mientras aún había esperanza.
y yo soy cobarde con tus sentimientos de la manera en que tú eres cobarde con los tuyos. He visto cómo ese hombre deja que su madre dirija tu vida durante años. Te he visto pagar y llamarlo amor. No te crié para ser un banco con corazón. Escribió que lo había visto desde temprano. La manera en que Dolores medía todo lo que yo poseía. La manera en que Marcos se callaba e inútil cada vez que importaba. Escribió que no les habría confiado ni siquiera un molde para pastel, mucho menos una casa. Y luego escribió la línea que desde entonces he enmarcado y colgado en mi cocina, donde puedo leerla con mi café de la mañana. Mantén la escritura a tu nombre, Lucía, siempre. Dijo que había puesto la casa a mi nombre solo años atrás, precisamente para que nadie pudiera jamás pararse en mi porche y decirme que no tenía a dónde ir. Dijo que el resto, el dinero, la propiedad de Aspen, estaba en un fideicomiso tan bien amarrado que ningún esposo, ninguna suegra, ningún abogado inteligente que contrataran podría sacar un solo peso de él para alejarlo de mí. Me había construido una fortaleza mientras yo estaba ocupada entregando las llaves de mi propia vida. Me senté en ese despacho vacío y no lloré. Todavía no. Lo leí de nuevo. Luego pasé a la segunda página porque ella no había terminado de decirme qué hacer. La segunda página eran instrucciones, porque claro que sí, mi abuela nunca te daba un sentimiento sin darte una tarea que hacer con él. No deposites ni un centavo de ese dinero en una cuenta conjunta, escribió, subrayado. No pagues sus facturas con él, manténlo separado y manténlo limpio, y seguirá siendo tuyo sin importar lo que presenten o digan. Claramente había hablado con su propio abogado. Sabía que en el momento en que mezclara su regalo con nuestro matrimonio, la ley podría empezar a llamarlo nuestro, y ella no estaba dispuesta a dejarme deshacer sus 11 años de trabajo silencioso en una sola tarde de buen corazón. Luego, en el mero fondo, más pequeño, como si fuera una ocurrencia tardía, quería parecer casual, escribió la parte que en realidad me deshizo. Querrás ser amable, Lucía, siempre lo haces. Pero hay una diferencia entre ser amable y ser un tapete. Y la diferencia es que una mujer amable conserva su puerta. No gastes el resto de tus buenos años comprando el respeto de personas que nunca te lo iban a dar. Elige tu paz. Está permitido. Me quedé ahí sentada mucho tiempo. Había pasado 9 años pensando que si solo daba suficiente, eventualmente me amarían de la manera en que yo amaba. Mi abuela había conocido la verdad antes que yo y me había construido una salida y confiado en que la encontraría. El duelo, la rabia y la claridad fría llegaron todos a la vez, y luego se ordenaron solos, como lo hacen para mí, en una lista. Sabía exactamente lo que iba a hacer, y por primera vez en semanas, mis manos estaban perfectamente quietas. Quiero hacer una pausa por un momento. Mi abuela pasó toda su vida siendo animada a ser agradecida por lo que le daban, y se negó. Leyó los papeles en cambio. Si hay una mujer en tu vida que te enseñó a mantener algo a tu propio nombre, a conservar tu propia puerta, tómate un momento y ve a agradecérselo o recuérdala. Luego vuelve, porque esta es la parte donde las cosas giran. Llamé a la licenciada Pita esa noche y ella volvió al despacho con su ropa de jardín y sus gafas de lectura puestas encima de la cabeza. Extendí todo sobre la mesa de conferencias como si fuera un caso, porque lo era. La escritura a mi nombre solo, el fideicomiso, el anuncio, la firma de Marcos en un contrato para vender una propiedad que no era suya. La licenciada Pita se puso las gafas y leyó cada página sin decir nada, que es como sé que es malo para ellos y bueno para mí. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró. Lucía, dijo, en este estado, una casa que tu abuela te escrituró a ti sola es tu propiedad separada, no es conyugal. Él no tiene ningún derecho sobre ella, y más importante aún, no tiene título sobre ella, lo que significa que nunca tuvo el derecho legal de anunciarla ni venderla. El contrato se sustenta en una afirmación que simplemente no es verdad. Ninguna compañía de títulos en el mundo va a cerrar una venta donde el vendedor no es el propietario registrado. La búsqueda formal de título aún no se había realizado, dijo la licenciada Pita, porque los agentes toman la palabra del vendedor al hacer el anuncio y la compañía de títulos solo investiga una vez que el trato está en garantía, generalmente la semana del cierre. Esa búsqueda estaba programada para el jueves. Habría detonado sola. Solo estás encendiendo la mecha unos días antes.
Le pregunté sobre los $40,000 que los Delgado habían depositado. Eso, dijo, es donde deja de ser simplemente vergonzoso para Marcos y empieza a ser un problema real, porque tomar el dinero de un desconocido por una casa que no tenías derecho a vender es el tipo de cosa que abre a una persona a una exposición legal seria. El tipo que persigue a la gente me dijo que la herencia también era a prueba de balas, descansando en el fideicomiso exactamente como la abuela lo había dispuesto, nada mezclado, nada expuesto. Yo tenía todas las cartas, ahora tenía que decidir cómo quería jugarlas. La licenciada Pita me preguntó qué quería. Le dije que necesitaba pensarlo durante la noche, porque solo quería hacer esto una vez. Dolores no me dio la noche. Se presentó en el despacho a la mañana siguiente a las 9 en punto, con su buen abrigo, y se sentó frente a mí como una mujer conduciendo una negociación que ya había ganado. Claramente había decidido que mi silencio en el porche había sido debilidad y que todo lo que necesitaba hacer era aplicar un poco más de presión para terminar el trabajo. Empezó suavemente, como siempre empieza. Dijo que sabía que esto era difícil, que los finales siempre lo son, pero que debería pensar en ser práctica. Luego me hizo una oferta. Se aseguraría de que yo recibiera $15,000 para ayudarme a instalarme en algún otro lugar, por la bondad de sus corazones, si yo simplemente firmaba los papeles y dejaba que el cierre se completara y no armaba un escándalo. $15,000 por la casa de mi abuela. Lo dijo de la manera en que le ofrecerías dinero a una niña para que se fuera de una fiesta en silencio. Cuando no lo acepté de inmediato, la amabilidad cayó de ella como un abrigo que había terminado de usar y se inclinó hacia adelante. Todo el mundo en este pueblo ya sabe que no pudiste mantener a un esposo, dijo. No les hagas verlos mientras peleas por una casa también. Ahí estaba lo que ella realmente creía, que todo mi valor estaba en conservar a Marcos y que debería estar lo suficientemente avergonzada para desaparecer. La miré por un momento. Pensé en Dolores en una acera hace todos esos años, viendo a desconocidos sacar sus muebles, y sentí algo parecido a la compasión. Y luego lo solté, porque la compasión es una puerta y yo conservaba la mía. Le dije muy calmadamente que tendría una respuesta para todos para el final de la semana. Ella sonrió, satisfecha, segura de haberme alterado. No tenía idea de que yo acababa de programar su propio final. Esa noche me senté en la cocina de mi abuela en su casa y decidí cómo terminaría esto. Podría haberme ido simplemente. La escritura era mía, el fideicomiso era mío. La venta ya estaba muerta en el momento en que un oficial de títulos la revisara. Podría haberlo dejado colapsar tranquilamente, mantener mi paz como la abuela me dijo, y nunca levantar la voz por aproximadamente una hora. Eso era lo que planeaba hacer. Luego pensé en los Delgado, esa pareja de Río Blanco con $40,000 en garantía y un camión de mudanza reservado, que no habían hecho nada malo excepto confiar en un hombre que firmó un papel. Pensé en Consuelo y en toda la calle que me había visto ser notificada en mis propios escalones y que de buena gana seguiría creyendo lo que Dolores les contara. Y pensé en la diferencia que mi abuela trazó entre ser amable y ser un tapete, y cómo la diferencia era una puerta. No iba a gritar, no iba a planear ninguna trampa cruel. Simplemente iba a hacer en voz alta y en el registro exactamente lo que la verdad requería. Y lo iba a hacer donde las mismas personas que vieron mi humillación pudieran ver la verdad. Ellos habían usado un porche y una audiencia para avergonzarme. Yo usaría documentos y esa misma audiencia para terminar con todo. Mi arma nunca iba a ser su arma. Ellos traficaban en ruido y presión y la historia que le contaban a los vecinos. Yo trato en lo que está escrito, registrado y es verdad. A la mañana siguiente hice el aburrido y devastador trabajo del que están hechas las consecuencias reales. No llamé a Marcos, no llamé a Dolores, llamé a la compañía de títulos que manejaba la venta de los Delgado. Me identifiqué como la única propietaria registrada y le dije a su oficial de cierre con cortesía que la persona que había firmado el anuncio como vendedor no tenía ningún interés en la propiedad.
Le di el número de registro de mi escritura para que pudiera verificarlo ella misma. Hubo una larga pausa en la línea. La pausa particular de un profesional que se da cuenta de que una transacción está a punto de detonar. Me agradeció un poco débilmente y dijo que necesitaría detener todo y notificar a las partes. Luego hice que la licenciada Pita registrara un aviso en la propiedad. Un documento simple que le dice al mundo entero que el título es mío y que las ventas en disputa no aplican. Tomó 15 minutos y una tarifa de registro de $43. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre la justicia. No es ruidosa, no viene con música, viene con la pausa cortés de un oficial de cierre y una tarifa de $43 y un sello estampado con una fecha. Pero en el momento en que ese sello cayó, toda la maquinaria que Dolores había construido comenzó a detenerse en lugares que ella no podía ver y no podía arreglar. La agente de ventas recibiría una llamada, el depósito en garantía se congelaría, los delgados se enterarían de la verdad de un desconocido, y ninguna de esas personas tenía ninguna razón para proteger a Marcos, porque ninguna de ellas era su madre. No había levantado la voz ni una sola vez. Simplemente había encendido las luces en un cuarto donde 3 personas habían estado trabajando en la oscuridad, y ahora todos podían ver lo que realmente estaba sobre la mesa. Fue Valeria quien había impulsado el momento, descubrí, y una vez que entendí por qué, todo el feo reloj tuvo sentido. Valeria se estaba ahogando. Su negocio había cerrado 2 años antes, debiendo más de lo que jamás había ganado, y ella había tomado silenciosamente una segunda hipoteca sobre su propia casa para mantenerse a flote, y esa hipoteca ahora la estaba devorando viva. Necesitaba efectivo real, y lo necesitaba antes de que el banco actuara contra ella. Fue ella quien miró la muerte de mi abuela y vio no una pérdida, sino una fecha límite. Fue ella quien le dijo a Marcos y a Dolores que la jugada inteligente era moverse rápido, vender la casa de Río Sereno, dividir los ingresos y forzar un acuerdo de divorcio rápido antes de que la herencia se cerrara. Hizo los cálculos en voz alta en una mesa de cocina en la que yo no estaba sentada y decidió que dejarme sin hogar era una partida aceptable en resolver la suya propia. No siento lástima por ella. Quiero ser clara al respecto, porque sé que la mujer amable que se suponía que debía ser encontraría la manera de hacerlo. Una persona que se está ahogando puede pedir ayuda, puede vender sus propias cosas, puede humillarse y pedir. Lo que no tiene permitido es empujar a otra persona bajo el agua para subirse encima. Valeria tomó una decisión. Eligió planear mi desalojo sobre pan de plátano para ahorrarse una llamada a un abogado de quiebras. El agua que tanto temía de todas formas iba a cerrarse sobre su cabeza y ahora lo haría frente a todos. Yo no la empujé bajo el agua, ella sola lo hizo el día que decidió que yo era prescindible. Marcos vino a verme solo, que fue la cosa más valiente que hizo en todo el asunto, y aún así lo hizo mal. Me encontró en el despacho al final del día y se quedó parado en la puerta como un hombre que no estaba seguro de si se le permitía entrar, que en mi despacho no se le permitía. No podía mirarme, miraba la alfombra, la ventana, sus propias manos, dijo mi nombre 2 veces y luego dijo que no había pensado que llegaría tan lejos. Esa fue su gran confesión. No lo siento, no estaba mal, no debí haberte dejado sola durante todos estos años. Solo yo no pensé que llegaría tan lejos, como si todo hubiera sido un clima que le había sucedido, como si su propia firma en ese contrato hubiera sido falsificada por un desconocido. Lo miré por un momento largo y vi finalmente y completamente al hombre al que había pasado la mitad de mi vida cargando. No un villano. Dolores era la voluntad y Valeria era el motor, pero Marcos era la nada suave y complaciente del medio que firmaría lo que pusieran frente a él, quien sea que estuviera más cerca. Nunca me había elegido. Simplemente había fracasado en elegir en mi contra hasta el día en que su madre le puso una pluma en la mano. No grité. Le dije tranquilamente que había firmado un contrato para vender una casa que no era suya y que probablemente debería hablar con un abogado propio. Y pronto. Su cara hizo algo complicado. Había venido buscando absolución, o quizás solo para que yo se la hiciera más fácil, como siempre lo había hecho. Lo dejé de pie en la puerta, descubrir que el termostato por fin estaba apagado.
Los Delgado se enteraron de la manera en que todos eventualmente se enteran, de una llamada telefónica que no esperaban. Su oficial de cierre les dijo que la venta no podía proceder porque el vendedor no tenía título y que la propietaria registrada real había registrado un aviso. Me dijeron que el señor Delgado estuvo callado por un momento y luego bastante menos callado. Habían vendido su propio lugar para comprar el nuestro. Tenían una hija que empezaría en la escuela de Río Sereno en el otoño. Habían medido cuartos y elegido pinturas, todo bajo la fuerza de un contrato que Marcos no tenía derecho a firmar. Cuando la agente no pudo darles respuestas, contrataron su propio abogado, y ese abogado hizo exactamente lo que yo habría hecho: enviar una carta con lenguaje formal a las personas que habían tomado los $40,000, preguntando en lenguaje formal cómo pensaban remediar esto. De repente, la venta limpia y rápida de Dolores tenía a un comprador furioso, a una agente nerviosa, a una compañía de títulos retrocediendo con las dos manos levantadas y a un abogado haciendo preguntas punzantes sobre si alguien había cometido fraude. La presión que ella había apuntado hacia mí no tenía a dónde ir excepto de vuelta hacia su propia familia. No tuve que hacer ninguna cosa cruel, solo había dicho la verdad a la oficina correcta, y la verdad había salido a encontrar a todos los que necesitaban oírla. Para el miércoles era oficial de la manera plana e inapelable en que solo el papeleo puede serlo. La compañía de títulos emitió su determinación, copiada a todas las partes, y el lenguaje era suficientemente sencillo para que incluso Dolores no pudiera darle forma de una verdad que ella prefiriera. La vendedora registrada era Lucía Vargas. El individuo que ejecutó el anuncio y el contrato de compraventa, Marcos Hollis, no tenía ningún interés registrado en la propiedad y no estaba autorizado a transmitirla. La transacción no podía cerrarse, el depósito en garantía sería deshecho y los fondos de los Delgado devueltos. Lo leí 2 veces, como leo todo, y luego lo puse sobre el escritorio y sentí la quietud por la que había estado esperando. Dolores llamó al despacho 4 veces esa tarde. Lo dejé ir al buzón de voz 4 veces. Ya no tenía ningún movimiento disponible. No podía presionar a una compañía de títulos para que fingiera que Marcos era dueño de una casa que no tenía. No podía avergonzar a una escritura registrada para que cambiara de opinión. Toda la estrategia había dependido de que yo estuviera demasiado asustada, demasiado blanda y demasiado ansiosa por mantener la paz como para verificar jamás el suelo en el que estaba parada. Y la estrategia había chocado de frente con lo único que mi abuela me había dado y que ellos nunca pensaron en preguntar. Solo quedaba un acto que representar y tenía que suceder en la casa porque habían programado la inspección final para el viernes por la tarde, y en cuanto la agente y los Delgado supieran, seguían reuniéndose en la propiedad. Dolores no sabía que la venta ya estaba muerta. Marcos no se lo había dicho. Era demasiado cobarde, y yo, que Dios me ayude, decidí no hacerlo tampoco. Quería que todos estuvieran en el mismo lugar cuando la verdad finalmente se pusiera de pie, así que el viernes por la tarde todos llegaron al porche. Los Delgado llegaron porque nadie les había dicho claramente que se quedaran en casa y porque querían respuestas en persona. Su agente llegó, pálida y con exceso de disculpas. Dolores llegó con su buen abrigo, segura de que este era el giro de la victoria, el día en que entregaría las llaves y se embolsaría los ingresos. Valeria llegó nerviosa, ya gastando dinero que no existía. Marcos llegó porque su madre le dijo que lo hiciera, y se quedó a un lado como un hombre esperando fuera de la oficina del director. Y yo llegué de última, a propósito, caminando por mi propio camino junto a Consuelo, que nuevamente había encontrado asuntos urgentes con sus geranios. Llevaba una sola cosa, una carpeta manila simple, del tipo que entrego a los clientes sobre mi escritorio todos los días de mi vida. Dentro estaba la escritura, el resumen del fideicomiso, el aviso registrado y la determinación de la compañía de títulos. En ese orden, porque el orden es lo que se me da bien. Subí mis propios escalones torcidos, los mismos escalones donde un desconocido me había entregado papeles de divorcio 11 días antes, y me di la vuelta para enfrentar a todos desde arriba, que es exactamente donde Dolores había estado de pie cuando le dijo a toda la calle que yo no tenía hogar. La tarde era brillante y fría y muy silenciosa. Incluso la manguera de Consuelo estaba apagada.
Miré hacia abajo a las personas que habían planeado echarme de la casa de mi abuela y a la familia inocente que habían estado a punto de arruinar para hacerlo, y abrí la carpeta. Quiero decirles que me sentía triunfante, principalmente. Sentí la mano de mi abuela en mi hombro, firme y paciente, como había estado en un pasillo beige del registro de la propiedad 11 años antes. Dolores empezó a hablar antes de que yo pudiera, porque Dolores siempre empieza a hablar. Se dirigió a los Delgado y a la agente con esa brillante sonrisa controladora y dijo qué alegría que todos pudieran estar aquí, que había sido una situación difícil con un miembro emocional de la familia, mirándome de reojo, pero que tendrían las llaves hoy y todo se resolvería. En realidad, me señaló como si fuera una anfitriona presentando a un pariente incómodo. Los Delgado parecían confundidos. La agente parecía enferma. Marcos miraba las tablas del suelo, y yo simplemente me quedé en la cima de mis propios escalones y la dejé terminar, porque he aprendido que cuanto más segura está alguien de una cosa falsa, más devastador es dejarle decirla toda primero. Le dijo a los Delgado que no se preocuparan por el pequeño inconveniente con el papeleo. Dijo que todo era un malentendido que los abogados aclararían el lunes. Dijo la palabra abogados como una mujer que nunca había leído en realidad lo que hace un abogado. Luego se dirigió a mí y con toda la audiencia mirando, buscó su mejor frase de nuevo, la que había funcionado tan bien la primera vez, la que creía que era el punto final de toda mi vida. Lo dijo despacio y claro para que los Delgado entendieran quién estaba a cargo aquí. La casa está vendida. Ahora no tienes dónde vivir. Y esta vez, en lugar de una vecina con manguera, tenía de audiencia a las mismas personas cuyas vidas dependían de si esa frase era verdad. Era el peor salón posible para decir algo falso. Lo dejé colgar en el aire frío por un segundo completo. Luego abrí mi carpeta. Nadie se movió. Los Delgado miraban a Dolores y luego a mí, tratando de leer cuál de las dos era la persona loca. Porque en cualquier enfrentamiento entre dos mujeres calmadas y una frenética, la audiencia siempre quiere saber a quién creer. Se los hice fácil. No levanté la voz. Ni siquiera miré a Dolores todavía. Miré a los Delgado porque ellos eran los que merecían la verdad primero. Y dije muy suavemente que lo sentía mucho y que necesitaba mostrarles algo antes de que gastaran un solo peso más o una sola noche más sin dormir por esta casa. La sonrisa de Dolores vaciló. ¿Qué estás haciendo?, dijo, el tono controlador agrietándose por la mitad. Valeria dio medio paso hacia adelante y luego se detuvo, porque alguna parte animal de ella finalmente había sentido que el suelo se movía. Marcos se quedó muy quieto. Saqué la primera página de la carpeta y la sostuve en alto para que la luz de la tarde la iluminara. La escritura registrada, el sello del condado claro como una campana. Les dije a los Delgado que esto era la escritura de la propiedad que creían estar comprando. Les dije que miraran el nombre del propietario. Les dije que miraran la fecha. Y luego dije la cosa sobre la que había manejado 15 minutos tranquilos para estar segura. Lo que mi abuela había pasado 11 años haciendo verdad. Lo que dio vuelta al mundo brillante y seguro de Dolores en el espacio de una sola frase. El hombre que firmó su contrato nunca ha sido dueño ni de un centímetro de esta casa. La agente hizo un pequeño sonido. Las caras de los Delgado cambiaron, y la boca de Dolores se abrió, y por primera vez en los 9 años que la conocía, no salió nada. Puse las páginas una por una a lo largo del barandal del porche en orden, como pongo la evidencia frente a un juez, y narré cada una con la voz tranquila y pareja que uso cuando quiero que la gente entienda que no estoy adivinando. Esta es la escritura, dije, registrada hace 11 años. El propietario es Lucía Vargas, solo Lucía Vargas. Mi abuela me transfirió esta casa a mí sola hace mucho tiempo, antes de todo esto, y una casa escriturada a un cónyuge por un familiar es la propiedad separada de ese cónyuge bajo la ley. No es conyugal. Nunca fue suyo para dividir y nunca fue, ni por un solo día, suyo para vender.
Esto, dije, deslizando la siguiente página hacia adelante, es el aviso registrado que presenté el martes, diciéndole al mundo entero que el título es mío, y esto es la determinación de la compañía de títulos, emitida el miércoles, declarando por escrito que Marcos Hollis no tenía ningún interés en esta propiedad, no tenía autoridad para transmitirla y que la venta no puede cerrarse. El dinero de los Delgado ya está siendo devuelto. Lo dije todo sin calor, porque no necesitaba calor. Los papeles hacían el ardor por mí. Luego finalmente miré a Dolores y le di la única frase que había guardado para ella, la que había llevado subiendo esos escalones. No puedes vender una casa que nunca fue tuya. Fue entonces cuando ella explotó. La máscara tranquila y controladora se quitó por completo y empezó a gritar que yo era una mentirosa, que era una ladrona robando la casa familiar, que su hijo tenía todo el derecho, que siempre había pensado que era mejor que ellos. 40 años de pánico acumulados sobre una acera y una maleta llegaron desbordándose hacia mí en mi propio porche, lo suficientemente fuerte como para que Consuelo ya ni siquiera pretendiera regar, y yo me quedé ahí quieta y la dejé ser la única persona haciendo ruido, porque ese es el secreto de todo. Ese es el poder que mi abuela entendía. La que está calmada gana. Valeria ya estaba retrocediendo hacia su camioneta, calculando cuán expuesta estaba de repente. El señor Delgado se había interpuesto entre su esposa y los gritos, y estaba hablando por teléfono con su abogado, y Marcos, mi esposo de 9 años, la nada suave y complaciente del medio, estaba a medio metro de su madre gritando y a medio metro de mí, y eligió, como había elegido toda su vida, no hacer absolutamente nada. No me defendió, ni siquiera se defendió a sí mismo. Solo observó a su madre gritar a la mujer que le preparaba el café con 2 cucharadas de azúcar, y entendí completa y finalmente, y sin ningún dolor en absoluto, que nunca había habido nada ahí que salvar. Los Delgado se fueron en el plazo de 1 hora, con sus $40,000 en camino de regreso a ellos, y el abogado de ellos ya redactando una demanda a las personas que los habían tomado. Encontraron otra casa ese verano, una mejor, y la hija empezó la escuela en el otoño sin ningún problema. La agente de ventas reportó todo a su corredor antes de que pudiera aterrizarle a ella, y hasta la sospecha de fraude, una vez que se adhiere a un hombre que firmó como propietario de una casa que nunca fue suya, no se lava en un pueblo pequeño en una sola temporada. Dolores gritó hasta que se le acabó el aire y luego se subió a su sedán gris y se alejó de la casa que estaba tan segura que era suya, exactamente de la manera en que ella había visto al banco alejarla de la suya una vez. Valeria volvió a su casa a una segunda hipoteca que nadie iba a rescatarle, y Marcos, que vino por las llaves, se fue con las manos vacías porque nunca había habido nada en ellas para empezar. Cuando los coches se fueron, junté mis páginas de vuelta en su carpeta en orden. Luego hice la cosa más simple de toda esta historia, la cosa para la que los 11 días enteros habían estado construyendo silenciosamente. Me di la vuelta, subí los últimos 2 escalones torcidos, abrí mi propia puerta con mi propia llave y entré a la casa de mi abuela, la que ella puso a mi nombre 11 años antes de que ninguno de ellos pensara en quererla. Los dejé a todos afuera en el porche, los gritos y los planes y el hombre con el que solía estar casada, y cerré la puerta detrás de mí suavemente porque no necesitaba darle un portazo. La casa estaba silenciosa y olía a ella, a cedro y papel viejo. Me quedé de pie en el pasillo donde ella solía colgar su abrigo. No estaba sin hogar. Resultó que había sido la única de ellos con un lugar donde pararse todo el tiempo. El divorcio procedió porque lo dejé. No tenía ningún interés en conservar un matrimonio que solo había sido siempre un largo contrato laboral que no sabía que había firmado, pero procedió en mis términos, a la luz del día, con cada activo exactamente donde le correspondía. La casa se quedó mía porque siempre lo había sido. El fideicomiso permaneció sellado y separado y limpio, tal como la abuela lo construyó. $7 millones y una propiedad en Aspen que ningún abogado que Dolores pudiera pagar jamás podría soltar.
Marcos obtuvo el divorcio que pidió y el lío legal que no, y se mudó a la casa de su madre, que me parece el final más apropiado que podría dar una historia. Valeria perdió su propia casa ese invierno al banco del que había estado huyendo, el destino exacto que había intentado entregarme a mí para salvarse a sí misma. Dolores nunca se disculpó, nunca vaciló, nunca admitió una sola vez que la escritura decía lo que decía, solo dejó de contar la historia de la acera en las festividades, porque ya no tenía una audiencia que no supiera cómo terminaba realmente. En cuanto a mí, vendí la propiedad de Aspen porque no necesitaba una mansión y puse el dinero a trabajar como mi abuela hubiera querido, en silencio. Me quedé con su casa en Río Sereno con sus escalones torcidos y su amplio porche. Hice arreglar los escalones por fin, por un contratista al que le pagué en su totalidad y al que nunca tuve que perseguir. Y colgué su carta en un marco en la pared de la cocina. La segunda página, la parte sobre amabilidad y tapetes y puertas, donde puedo leerla con mi café de la mañana. Un solo sobre de azúcar ahora. Dejé de prepararlo como a Marcos le gustaba la mañana en que se cambiaron las cerraduras. La gente del pueblo me pregunta a veces si estoy enojada, si me quedo despierta odiándolos. No. Odiarlos significaría dejar la puerta abierta un poco por si acaso alguna vez quisieran volver a ganárselo. Mi puerta está cerrada, y una puerta cerrada no es un acto de ira, es un acto de paz. Veo a Consuelo por encima de la cerca y hablamos de sus geranios, y ella se ha convertido, a su manera, en la testigo que corrigió la historia para toda la calle. Sigo trabajando en el despacho, poniendo en orden las peores semanas de otras personas, y de vez en cuando una mujer se sienta al otro lado de mi escritorio que me recuerda a quién era yo 11 días antes de ese porche, y le digo una cosa antes de nada más. Ve a revisar cuyo nombre está en la escritura. Ya no soy el termostato de la familia. Soy una mujer con una casa, una cuenta bancaria tranquila y una mañana que puedo decidir por mí misma. No es una vida ruidosa. Mi abuela me enseñó que las buenas raramente lo son. Mi abuela nunca me dijo que fuera agradecida por las migajas. Me dijo que mantuviera mi nombre en las cosas que importaban y que caminara hacia mi propia paz en lugar de negociar año tras año por un respeto que nunca iba a llegar. Esa es mi historia. Un porche, un notificador judicial y una escritura que 3 personas nunca se molestaron en leer. Si te recordó que debes revisar cuyo nombre está en las cosas que has ganado, hazlo esta semana, no algún día. Y si conoces a una mujer que sigue dando y dando hasta que no le queda nada para ella, comparte esto con ella. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo.